final no sé cuál ha sido el baile de títulos, pero la idea, lo que se me propuso fue, bueno, hablar de lo que había hecho en este libro. Al que me has pedido una explicación de por qué no se llama como se debía llamar, no se iba a llamar, se iba a llamar del Vic al Beat, porque sonaba bien, graciosillo, ¿no? Digamos, entre comillas, porque yo creo que reflejaba la idea de cambio de entorno que voy a exponer y hasta era comercial. Yo siempre he dedicado cierto tiempo a buscar los títulos. Después el Departamento de Publicaciones de Telefónica decidió que tenía que pedir permiso a la empresa Vic, y es un absurdo porque el mundo está lleno de libros con nombres de empresas que están dedicados a insultarlas, lo que no era el caso en este libro ni mucho menos. Bueno, aquello nos enfrascó en un lío y se salía por otro lado. Lo pasé a votación en Twitter y ganó del click out, ¿no? Sí tiene cierto interés recordar, porque además creo que tú tuviste que ver con esto, no con esto sino con lo anterior, a mí Telefónica en su momento, la fundación Telefónica para abreviar, me propuso hacer un trabajo sobre punto neutro. Sí. Yo no sabía lo que era en ese momento. En nuestra otra vida. Pregunté y solo dije, bueno, vamos a hacerlo no sobre punto neutro, sino sobre punto neutro y todo lo que haya, es decir, sobre el acceso al entorno digital, ¿no? Luego, para mi sorpresa, no digo sorpresa en general, sino porque, bueno, al final punto neutro parece que se liquidó ya oficialmente hace poco, ¿no? No lo sabía, y no era una mala, bueno, no era ni buena ni mala, quiero decir, era una propuesta perfectamente viable, que era llevar el entorno digital de todo, pero aquello parece que naufragó por distintos motivos, pero lo que me llamaba la atención es lo poco que sabía la gente de eso. Nadie sabía lo que era. De las decenas de expertos entrevistados, no digamos ya los profesores y todo esto, salvo 2 o 3, no sabían lo que era. Y eso define un poquito la situación del tema en general. No es un problema de punto neutro en particular, sino el despiste en general con todo lo que tenga que ver con lo que era la escuela y el entorno nuevo que se abre, ¿no? Y este es para mí la primera cuestión, ¿no? La primera cuestión, lo que hicimos para este libro fue, pues, lógico, hacer una revisión de bibliografía, informes, fuentes variadas, etcétera, etcétera, una amplia colección de entrevistas a expertos, entre comillas, muy variados, que las 10 expertos no quiero decir estudiosos sino gente que está, pues, en editoriales, autoridades educativas, movimientos de renovación, cosas variadas, que podían saber, personas variadas que podían saber de esto, unos grupos de profesores, unos grupos de alumnos y una encuesta sobre centros que dirigimos a los centros, ¿no? Entonces, no, yo no haré distinciones sobre esto hoy, solo presentaré las conclusiones generales, pero bueno, el proceso fue largo, ¿no? La primera conclusión no tiene nada de conclusión, pero bueno, la conclusión más bien es el contraste entre lo que yo creo y creo que muchos creemos que pasa y cómo se percibe en el sector, ¿no? A mí me sorprendió mucho ver en las entrevistas una y otra vez, oír hablar a los profesores sobre todo de la tecnología como algo que puede ser bueno y puede ser malo, cosa en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. Claro, eso es como el colesterol, que la de bueno y malo, Franco hizo cosas buenas, aparte de las cosas malas, etcétera, no quiere decir mucho, pero era la idea de la tecnología como herramienta, que es verdad, cada tecnología es una herramienta y por lo tanto ha de ser considerada singularmente, pero yo creo que esa visión de la herramienta es lo opuesto a la tecnología como entorno definido por esta tecnología ya no nueva siquiera, como en su día el libro definió otro entorno, ¿no? O como en su día la lectoescritura definió otro, o como mucho antes pues el habla, ¿no? La lengua definió otro, ¿no? Yo creo que estamos realmente ante un cambio radical de entorno que apenas empezamos a ver, ¿no? Pero que ese es un entorno y que hay que analizarlo así. Otra cosa es que el profesor que va a dar matemáticas o inglés o no sé qué tenga que considerar si esta herramienta, aquella o la otra en particular. Es un cambio de entorno y en general no se concibe así. Entorno en el sentido fuerte, no paisaje, no la cosa que está fuera de la escuela, sino algo que lo invade todo, que invade, el aula no la invade más porque no le dejan, pero la invade de hecho y no digamos la vida de los alumnos, niños, adolescentes, familias, el trabajo que nos espera, la propia trastienda de los profesores. Los profesores son muy reticentes a introducir la tecnología en el aprendizaje, pero sí que la introducen en la trastienda para preparar su PowerPoint, su exposición
con la pizarra digital, su gestión de las notas, etcétera, ¿no? Ahí me llamó mucho la atención también, yendo a SIMO, Educación, que aparte de la impresión en 3D, las cosas de mayor éxito eran aquellas que ahorran trabajo al profesor, prometen ahorrarlo, ¿no? Gestionar las notas y todo eso, o la comunicación, y aquellas que prometen un control absoluto. Entonces, claro, al hablar de entorno, cuando hablamos de entorno, pensamos que es el paso del BIC al BIC, porque era cortito y tal, pero en realidad es del libro y todo lo que le acompaña, cuaderno, lapicero, la pizarra, proyecciones del libro de un modo u otro, al entorno digital. Pero, ¿qué libro? Porque claro, la cuestión es que la escuela lo que hizo no fue someterse ni incorporarse plenamente al entorno del libro, sino convertirlo en libro de texto, que es una cosa estupenda en muchos aspectos, como un seguro de vida frente a lo peor que podría pasar, ¿no? Pero no es el libro. El libro de texto no es el libro en general, es otra cosa, es otro tipo de libro. Entonces, el otro gran producto de éxito en SIMO Educación eran estos sistemas de gestión del aula que permiten al profesor o prometen al profesor ver todo lo que está haciendo cada uno de los alumnos. Todo. Es decir, saber lo que tiene en ese momento en la pantalla, a qué ha accedido, a qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, con el sueño de domesticar el nuevo entorno. Lo que pasa es que ese entorno es mucho más difícil de domesticar. Creo que es imposible de domesticar temporalmente. Se pueden ganar batallas, pero no se puede ganar la guerra, como en el caso del libro de texto, como sucede con el libro de texto y su anexo, el libro escolar. Yo cuando tenía un niño pequeño fui a comprar era un lector empedernido, casi maniático, ¿no? Fui a comprar el primer libro escolar y el dependiente de Carrefour me dijo: con esto dejan de leer. No le comprendí, no me convenció en ese momento y luego vi que efectivamente era así, ¿no? Por lo menos dejan de leer por una larga temporada. Pero la situación es esa y bueno, yo creo que la sociedad en gran parte no lo ve así, pero eso es normal. La profesión, y eso es más grave, no lo ve así, no lo ve como un cambio en torno. Yo siempre suelo decir que esas preguntas que nos solemos hacer sobre si esto nos lleva a, va a servir para, etcétera, siempre digo, con esa pregunta tienes que hacerte una segunda pregunta, que es: ¿me habría hecho la misma pregunta con el libro? Y la tercera pregunta sería: ¿habría contestado la misma tontería? Entonces, si la pregunta vale para el libro, por ejemplo, ¿un libro nos habría distraído? ¿Habría sido distractivo, un peligro de que leyeran cualquier cosa? ¿Habría dispersado nuestra atención, etcétera? Pues si le preguntas a un profesor te dirá que no. Pero si le preguntas a un cuentacuentos en la África profunda, te dirá que sí. Te dirá exactamente que sí, ¿no? Entonces es una transformación de ese tipo, y por eso creo que una carencia en este momento es no verlo, ¿no? Pero es así, va a ser así de todos modos, y la única cuestión es cuántas víctimas y quiénes van a quedar por el camino, porque es verdad que a la larga cambiará, pero claro, la cuestión es que eso tiene que pasar generacionalmente, es decir, que no sirve decir que, bueno, dentro de 10 años ya será otra cosa, porque en esos 10 años ha transcurrido la escolarización obligatoria de una generación completa, ¿no? Una segunda conclusión del libro, que no es nueva, bueno, no tiene nada nuevo, porque además hace poco salió la cosa insistiendo mucho sobre eso, es abandonar ya de una vez la metáfora de los nativos digitales y los inmigrantes, ¿no? A mí que no me gusta mucho el término ciudadanía, aplicado a la educación, porque creo que se abusa de él, ¿no? Se suele oponer ciudadanía a mercado, formación para el trabajo, etcétera. Y claro, mi pregunta es: ¿qué clase de ciudadano es aquel que no tiene medios de vida propios o una manera de buscar la vida? No hay tal ciudadano, ¿no? Eso te permitirá votar, otras cosas, pero no, creo que no existe eso. Pero bueno, sí me vale aquí porque efectivamente la cuestión es esa. Tenemos inmigrantes digitales y tenemos nativos. Nadie es ciudadano por el hecho de haber nacido en un sitio. Un ciudadano se forma y un inmigrante tiene que llegar a ser ciudadano y tiene que ser ayudado a ser ciudadano. Y ahí quizá me valdría la metáfora: queremos ciudadanos digitales, queremos personas capaces digitalmente. Entonces ya sabemos, está dicho hasta el aburrimiento y es plenamente correcto, que el hecho de que tengan dedos pulgares muy hábiles no los convierte en usuarios efectivos
de los medios, la red, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una cosa es manejar los teclados y otra cosa es manejarse en ese entorno. Pero lo mismo que vale para los adultos, es decir, si son inmigrantes, nuestro problema es cómo permitir y facilitar que estos inmigrantes pasen fácilmente a ser ciudadanos. Porque lo que sí creo donde está el mayor peligro, todo el mundo acepta que los niños no son nativos digitales, por lo menos no en el sentido fuerte, ¿no?, en que se pudo pensar en algún momento, pero lo del inmigrante digital sí se ha convertido en una coartada muy eficaz. Me recuerdo mucho en las reuniones de profesores, que a mí me ha pillado muy mayor, a mí no me enseñaron esto, yo lo que quiero ya es jubilarme, las nuevas generaciones, claro, yo decía, bueno, ahí en los grupos no decía nada, pero cuando me lo dicen en otros contextos en que se puede debatir, bueno, ¿usted le aceptaría eso a un médico, a un abogado, que le dijera, no, es que yo estudié con las leyes de Franco, no me he aprendido las otras, o es que cuando yo estudié medicina la tecnología era esta, nadie aceptaría eso, ¿no? Entonces, claro, en un medio en el que se trata esencialmente de manejar información, porque aprender y enseñar es manejar información, tratando de convertirla en conocimiento, eso no es aceptable, sin embargo es aceptado por mucha gente. La idea de que yo soy de otra generación, me formaron de otro modo y no puedo hacer otra cosa, ¿no? El otro gran tema aquí típicamente son las brechas. O sea, brechas, fracturas, divisorias, o como se las quiera llamar, ¿no? Yo entiendo el razonamiento, creo que cualquiera lo entiende, es algo así como, bueno, habíamos conseguido igualar el acceso a los recursos educativos, tenemos escuelas razonablemente iguales, tenemos becas y ayudas para esto y lo de más allá, los libros, los comedores, tenemos programas de educación compensatoria, tenemos becas para que los más brillantes, típicamente hijos de profesores, bueno, acudan a la universidad, etcétera. Tenemos todo eso y ahora nos viene con unos aparatos que son carísimos y que no todo el mundo puede comprar. Y es verdad que, bueno, cuando llegaron eran muy caros, ahora siguen siendo caros. Sabemos que ya todo el mundo tiene su ordenador, prácticamente todo el mundo, hay que decir que casi todo el mundo aquí en este entorno, y su conexión, no todos, pero cerca del 100% y todo eso, pero eso no quiere decir que no haya brecha. El acceso no es lo mismo tener un ordenador que tener uno por persona, no es lo mismo tenerlo 10 años o 5 que cambiarlo cada 2, no es lo mismo tener todos los periféricos que no tener ninguno, no es lo mismo tener una conexión de banda ancha que tener una conexión mala, tener movilidad que no tenerla, todo esto es verdad, pero sí que sabemos, por todos los estudios, informes, etcétera, que esa brecha se cierra y se cierra muy rápidamente. Persiste como desigualdad, creo que la idea de brecha, divide, ¿no?, que la traducción de divide, la divisoria, se tiene o no se tiene, no es correcta, lo que hay es desigualdades, claramente, desigualdades muy importantes que hay que atender, hay que enfocar, que hay que combatir, etcétera, etcétera, pero que fue el acceso a la escuela. No contemos desde Solón y el siglo V a.C., contemos desde la Reforma, la Ilustración, etcétera, han sido 4 o 5 siglos para que la gente acceda a la escuela. Estamos hablando de nuestras sociedades, para que accedan masivamente a la escolarización, o lo que fue en su momento el acceso a la escritura. Entonces, ha habido otras brechas, la buena noticia es que esta brecha se cierra más rápidamente, muchísimo más rápidamente que todas las anteriores que tuvieron que ver con el conocimiento y los soportes de almacenamiento, transmisión, procesamiento, etcétera, de información, y también mucho más rápidamente que todas las que han tenido que ver con los medios de comunicación. Todos habéis visto esas curvas sobre lo que tardó en alcanzar un nivel de saturación o del 80%, lo que sea, la radio, la televisión, la electricidad, el vídeo, el teléfono de línea física y tal, y bueno, el ordenador ha sido mucho más rápido, internet todavía más rápida y el móvil mucho más rápido. Y además permite atajos que por las tecnologías anteriores no eran posibles. Esto en África lo saben muy bien y aquí yo creo que también, ¿no? Entonces, esa brecha está ahí, bueno, esa desigualdad está ahí, el término brecha ya no es adecuado ahí, ¿no? Esa desigualdad está ahí, hay que seguir vigilándola, atacándola, hay que actuar sobre ella, pero no es un elemento disuasor. Aunque lo hubiera sido, imagínense que en el momento que empiezan las escuelas alguien hubiera dicho, joder, que vamos a tardar 500 años en conseguir esto, mejor no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué vamos a meter un libro en la escuela si la gente no tiene libros en casa o si sus padres no saben leer? Entonces,
esa brecha, la llamada brecha primaria, va bien, ¿no? Viene entonces la secundaria. Claro, aquí las noticias ya no son tan buenas. ¿Qué es la brecha secundaria? Pues la brecha en el acceso, perdón, la brecha en el uso. Claro, ahí nos movemos entre estas dos distopías, ¿no? La de Orwell, nos controlan, ¿no? Y la de Huxley, nos divierten, ¿no? Y efectivamente, en un momento dado se empezó a ver en estudios en Estados Unidos que la gente, los pobres, digamos, simplificando, accedían más, empleaban más tiempo en el acceso a la red y juegos y toda la parafernalia de ese entorno que los ricos. PISA nos dijo que no había una asociación, sino que incluso podía ser inversa, entre uso de la tecnología y resultados escolares. El estudio sobre escuela TIC en España encontró también que lo mismo, que los pobres, por así decirlo, consumían más y sus padres eran más permisivos, ¿no? Luego todo esto se ha ido matizando, ya sabemos que algún tipo de uso sí que tiene una asociación muy positiva con resultados escolares, incluso los que mide PISA, por no hablar de los que no mide, etcétera, y tal, y que es el otro uso el que no lo tiene, pero lo que encontramos, ¿qué encontramos? Al final, en realidad, encontramos una cosa que podríamos haber eliminado, que es cuanto más flexible es un medio, más efecto tiene sobre los usuarios su capital cultural y social personal, y en el caso de los niños y adolescentes, el de sus familias. Es decir, si en la escuela les va de forma desigual, o si la biblioteca del barrio la usan de modo desigual, o si entre los canales de televisión eligen de manera distinta, cuando llegan a Internet, pues la cosa se dispara mucho más. Y difícilmente podría ser de otro modo. Entonces tenemos efectivamente una fuerte desigualdad, brecha o no en el acceso. Uno puede acceder a eso, a ese nuevo entorno, exclusivamente para divertirse, pasarlo bien, etcétera, etcétera, para consumir. O uno puede acceder para aprender, para producir, o distintas combinaciones de las dos cosas. ¿De qué depende eso? Del capital cultural. No es nuevo, pero al ser un terreno más abierto, el capital cultural justamente puede pasar mucho más. Capital cultural, escolar, lingüístico, tecnológico, entendido no solamente como aparatos, sino grado de conocimiento de los aparatos, etcétera. Pero claro, entonces la consecuencia de esto, ¿cuál es? Pues la misma que con los libros. Los libros pueden producir el Mein Kampf, literatura basura o lo más excelso que se quiera. Entonces la cuestión es quién te ayuda, cómo te orientas, etcétera. No todo el mundo es Lincoln para hacerse sus varios kilómetros a la semana y elegir los mejores libros. La mayor parte de la gente depende mucho de su entorno y aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pero esto que plantea que la escuela tiene que retraerse. Creo que la respuesta es blanca y en botella. Plantea exactamente lo contrario. La escuela es justamente la única tabla de salvación, o la tabla de salvación de aquellos que no viven, que no eligieron bien la familia al nacer. Su apoyo tiene que venir justamente y con mayor razón de la institución para ese entorno digital, con mayor razón que tuvo que venir para el entorno impreso, o de lectoescritura que le precedió, ¿no? La pregunta entonces es, ¿lo hace? Y entonces es cuando tenemos que ir a ver qué es lo que está haciendo la escuela. Y ahí es donde encontramos la tercera brecha. Esta sí que es una brecha, que es la divisoria entre cómo va y cómo corre el mundo fuera y cómo se ralentiza, va despacio, se hipostasia, etcétera, dentro, que es la resistencia del medio escolar a el uso, el acceso a ese nuevo entorno. Simplifico muy a menudo, en el paréntesis, diciendo tecnología, entorno digital, etcétera, pero no pienso en eso, y creo que los agentes piensan eso, es eso más todo lo que permite. Es decir, todas las posibilidades de aprendizaje autónomo, aprendizaje con iguales, aprendizaje fuera del contexto de los recursos inmediatos, etc., ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es una gran disociación entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Tenemos las encuestas ETIC del INE, muestran eso. La escuela empezó muy por delante, son indicadores gruesos sobre cuándo os gusta un ordenador, cuándo acceder a internet y tal, pero hay datos sobre los jóvenes de 15 años, y entonces vemos que la escuela empezó por delante de los hogares y ha sido sobrepasada por estos en 10 años. 10 años no son nada. Entonces, la escuela, que estaba en condiciones de ayudar,
pues no ayuda porque va por detrás. Alguna ayuda, seguro, algunas ayudan y ayudan mucho, ¿no? Pero hablamos de la institución en su conjunto. Entonces aquí lo que se abre es una brecha terciaria, como queráis, escuela-sociedad, que lo que hace es no cerrar la secundaria, que es la que cuenta, a pesar de que se estaba cerrando, o se había cerrado, y se va a cerrar en gran medida la primaria. Es más, con el añadido de que la escuela tampoco es homogénea, y tenemos algunas cifras, no muchas, sobre cómo lo emplean pública y privada, y vemos la misma historia. La pública empezó por delante, está por los grandes planes ministeriales, Escuela 2.0 y otros, ¿no?, en el ámbito autonómico, pero la privada está corriendo más. No lo ha adelantado, pero corre mucho más. Por ejemplo, la banda ancha aumenta mucho más rápidamente en la privada que en la pública, y el uso en el aula también. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué? Tenemos la explicación de siempre, me cansé de oírla. La dinámica de un grupo de discusión de profesores sobre tecnología típica era esta. Bueno, es muy problemático, grandes peligros, etc. A continuación, en un segundo turno, intervienen los privados diciendo hacemos tal y cual, ¿no? Hacemos esto, privados y concertados, hacemos esto, hacemos lo otro, lo más allá, tenemos este proyecto, bla, 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 ¿no? Como en un tercer turno, la pública, alguien de la pública intervenía y decía, bueno, claro, es que nosotros tenemos otros alumnos, otro contexto, no podemos, no es posible, tal y cual, ¿no? Y en el cuarto turno ya aparecía alguien de la pública y decía, bueno, pero nosotros sí, o sea, en mi centro sí, o tengo un profesor que tal, ¿no? Pero, claro, el balance general es, la privada cuenta con, sin duda, con un cierto mayor poder adquisitivo de los padres, ¿no?, que entran menos en pánico, aunque no siempre, la pública va por barrios, ¿no? En segundo lugar, quiere vender algo, tiene que ganarse a los alumnos, no le caen simplemente, pero en tercero y sobre todo, tiene proyectos y tiene direcciones. Tiene proyectos y tiene direcciones. Y los proyectos tienen una escala que el individuo no puede tener y que la política no puede concretar, las grandes políticas educativas, y las direcciones pueden hacer que todo un colegio vaya en una dirección. Esto es complicado, es decir, los centros privados y concertados también se encuentran con sus complicaciones, pero yo preveo, es otro punto de conclusión, yo preveo que en los próximos 5 años o así, la privada va a aventajar a la pública espectacularmente. Sobre todo por esa capacidad de tener proyectos y de tener direcciones. Porque se pueden mover bien en el nivel meso. En el nivel del aula, un profesor puede hacer una experiencia y las hacen, ¿no? Generalmente con dificultades, hay que tener costra y una piel dura para hacer eso cuando no todo el mundo te acompaña, ¿no? A veces se va el profesor y se acabó la experiencia, o se va el programa que ha ayudado y se acabó la experiencia, y aquello muere ahí, queda como un recuerdo. Las políticas educativas pueden recomendar esto, aquello, lo más allá, pero no pueden formularse como soluciones aplicables por doquier. Y entonces cuenta más el nivel meso, el nivel intermedio, lo más obvio el nivel meso. Un poquito más abajo estarían los equipos más especializados, y los de ciencias, y los de lectoescritura, educación para la salud, o si este grupo de un centro, 4 profesores de un centro con 3 de otro y 2 de otro, porque son de la misma especialidad. Y un poquito por encima de esto estaría un nivel también muy importante, que son las redes. Los grupos de centros, 4, 6, 8, 10 centros, que primero alcanzan una economía a escala que permite negociar con quien vende la tecnología, los recursos, etcétera, permiten distribuir la experimentación, no experimentar todo en un mismo sitio y a la vez, ¿no? Dan ventajas. Y esas cosas, en este momento, en la enseñanza pública, que son 2/3 de la enseñanza reglada no superior, no existen. No existen. Entonces, habrá iniciativas, las hay, las habrá, haremos mucho hype con ellas, las celebraremos mucho, ¿no? Pero en conjunto va a ser difícil. Paradójicamente, quien tendría la ventaja en este momento serían los centros muy de élite, privados, ¿no? Privado, y yo creo que las órdenes religiosas, porque son grupos, tienen un entorno, tienen cierta disciplina, cierta comunidad de propósito entre ellos, etcétera, etcétera. Claro, aquí la pelota no tarda en rebotar
y llegarnos a la universidad. ¿Qué quieren que les diga? Yo tengo que decir aquí, como decía José Martí de los Estados Unidos, ¿no? Conozco al monstruo porque viví en sus entrañas, vivo en ella y además vivo en las entrañas pertinentes ahora, en los últimos 7 años, estoy en la Facultad de Educación y, bueno, podría soltar un anecdotario. Quizá lo esencial que tengo que decir es que las escuelas primarias y secundarias van por delante de la universidad. La universidad maneja muy bien la tecnología para investigar. Alguna gente la maneja para otras cosas, pero los métodos de uso de la tecnología son absolutamente arcaicos. Es más difícil de mover, es más, yo no creo que pueda moverse orgánicamente. No creo que es imposible. Aunque es una pérdida de tiempo, es malgastar esfuerzo y creo que cualquier cosa que se haga ha de hacerse al margen. Al margen quiero decir orgánicamente, no quiero decir que tenga que ser privada o que tenga que dejar de serlo, pero tiene que hacerse sin pasar por los mecanismos habituales de decisión de la universidad que son capaces de favorecer cualquier cosa. No la nuestra, ni la complutense, ni la española en especial, cualquiera de ellas, ¿no? Probablemente, pero bueno, aquí más, ¿no? Yo creo que aquí más. Entonces, ahí hay un problema obvio de formación inicial. No quiero convertir la formación inicial en la gran excusa. La formación inicial cada vez va a tener menos valor absoluto en sí misma. Cada vez el mayor valor que va a tener va a ser el que te permita, vamos a aprender, te permita seguir formándote tú con cosas que no podemos prever. No digo esos 65% de empleos que se barajan por ahí, que eso es otra historia, pero sí que en general el profesional, en este como en otros ámbitos, esta mañana, entre paréntesis, cogí un taxi y había huelga, era un niño, y el taxista era pedagogo. Después había estado trabajando años en una escuela de taller. Sí, y ahora me compré el taxi pensando que sería mi jubilación y digo, pues aceptaste. pero bueno, ese es el panorama general. Nadie va a poder. Hace menos de un decenio se hizo un estudio, el típico estudio norteamericano sobre qué empleos van a ser robotizados y automatizados y dejaba fuera a los conductores. Decía, pero siempre habrá necesidad de transportar personas y mercancías. Dice usted, como va la tecnología, con los precios, y con la amenaza terrorista y unas cuantas cosas más, yo le he hecho 5 años, yo pienso aguantar con mi coche hasta que lleguen ya los autónomos, ¿no? Entonces, claro, la formación inicial va a tener un valor muy limitado en sí misma, pero a la vez es donde nos, digamos, antes se decía, Max Out decía aquello de que uno es de donde hizo el bachillerato, nunca dijo la formación profesional. Bueno, ahora que la juventud es más larga y tal, es donde uno hizo el grado, y si no eres de allí, por lo menos eres así. O sea, depende mucho de cómo sea esa formación, cómo seas después. Aunque todo tiene remedio, ¿no? Y aunque nada es una garantía para nada, pero es muy importante, y uno no deja de ver que los alumnos de la universidad, cuando van a los centros, no son precisamente profetas tecnológicos ni de la innovación, en ningún sentido, ¿no? Más bien se suelen sorprender de lo que ven allí, ¿no? Porque son casi como el famoso monje que resucita 400 años después y otra cosa. Tengo un anecdotario sobre las cosas que la gente ha aprendido y no ha aprendido en la universidad que es inagotable. Pues hay un problema. Aunque naturalmente eso es una parte, la otra parte es la formación que siempre los empleadores públicos o privados tendrán que proveer, y la otra es que cuando uno es profesional tiene que mantenerse a la altura de las circunstancias sin excusa, ¿no? Decía Machado, hasta lo del sí de la melé es lo fácil, ¿no? A la altura de las circunstancias es más complicado, pero es lo que realmente vale la pena, ¿no? Y aquí la gente pues está muy despistada, ¿no? El profesor medio pues no sabe lo que hacer, ¿no? Tiene miedos. La visión que se tiene de qué hacer con... La visión que se tiene de la innovación es muy clásica, que tiene elementos muy válidos. No sería nada difícil rescatar ahora cosas de Freinet, de Illich, de Pestalozzi, de Freire, de mira, aquello que era imposible antes, con esta tecnología, este medio es perfectamente posible, ¿no? Pero, ¿qué decir? No es que no haya elementos ahí, pero una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención cuando fui, bueno, ya antes por otros motivos, pero aquí cuando intenté hablar con gente de estos medios diversos, es el absoluto divorcio entre el viejo mundo de la innovación educativa o la renovación pedagógica, como se llamaba antes, que ha tenido mucho peso en España,
y el nuevo mundo, la innovación más vinculada a la tecnología. Son gente distinta. Incluso a veces la misma persona es como si llevara dos vidas, que no tienen que ver una con otra, ¿no? Son movimientos inconexos. No hay una transformación de lo viejo en lo nuevo, sino que existen como dos realidades enteramente paralelas, ¿no? Entonces el personal está muy despistado ahí, con una visión muy de miedos. Lo principal es dónde se van a meter, qué van a hacer, van a dar datos, van a abusar de ellos, el ciberbullying, las tarjetas de crédito, las fotografías, el sexting, el no sé qué, no sé cuántos, y por lo tanto una visión muy preventiva y muy restrictiva, ¿no? Ya saben ustedes, a veces de miedo, es decir, de miedo al delito, al daño, etcétera, y a veces de miedo al efecto de eso sobre el aprendizaje, la educación. Hay todo un género de éxito que es este de cómo Google nos hace más tontos, la generación más tonta, más formada, etcétera, etcétera, que tiene mucho éxito los profesores, ¿no? Lo esencial para mí es que los centros puedan llegar a tener proyectos. Es decir, en gran medida, aunque creo que las respuestas son de centro y que requieren el compromiso y la responsabilidad individual, creo que hay que transformar el contexto y eso tiene que hacerse en gran medida desde arriba. Tiene que hacerse a través de las políticas, tiene que hacerse forzando que eso ocurra, que haya proyectos, que haya, bueno, primero favoreciéndolo por supuesto y segundo forzándolo cuando haga falta, que haya proyectos, que haya direcciones, que haya redes, que haya innovación, que haya balance de las iniciativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si eso se hace podremos llegar a algún sitio, si no, no. Yo cuando empecé este trabajo esperaba ver aterrorizados a los editores de libros de texto. Mi sorpresa fue que no, que estaban encantados, sí, porque, bueno, supongo que en algún momento incluso pudo parecer que había un doble negocio, ¿no? Porque a veces de eso, pues no es así, quiero decir que de hecho lo que está ocurriendo es un posicionamiento de los actores, algunos viejos y algunos nuevos, ¿no? Por ejemplo, los editores yo creo que no tienen miedo, siempre se les ha considerado como el bastión del conservadurismo con el libro de texto y tal. Lo que alimenta el libro de texto realmente es el profesor, no el editor, ¿no? El editor provee lo que el profesor quiere, hacen bien en no tener miedo. De hecho creo que se les abre un futuro más boyante a través de la oferta de servicios, cosas por el estilo. De hecho, donde eso ha ido adelante, el negocio ha prosperado y mucho, y es difícil que la administración pueda ofrecer alternativas a eso. Y luego han aparecido nuevos participantes, nuevos entrantes muy interesantes, ¿no? Alguna editorial nueva que ha amenazado con comerse un trocito de mercado, editoriales que no estaban, pero que entraron al calor de esta innovación tecnológica, consultorías, mucha atención, consultorías del mundo empresarial que han dicho, bueno, el modelo de coaching, de innovación, etcétera, que defendemos en las empresas lo podemos traer aquí, y de hecho los grandes gurús de la innovación empresarial ya están todos hablando, o casi todos, hablando de educación, traduciendo, se buscan un maestro o un profe y hacen un libro a medias para traducir lo que están diciendo a las empresas al mundo empresarial, ¿no? Entonces, la cuestión no creo que haya ninguna discusión francamente sobre a dónde vamos, sino la cuestión es a qué ritmo, con qué costes y con qué víctimas, ¿no? Yo creo el próximo libro que preparo no lleva ninguna marca comercial en medio, no me fastidien, ya tengo claro el título, es Más escuela y menos aula, y creo que ahí está el problema. Creo que tengo unas instituciones estupendas o una gente encantadora en las cuales podemos hacer muchísimas cosas, siempre y cuando dejemos de concebirlas como una acumulación de aulas. Tenemos esas escuelas medianas, grandes y enormes que hemos estructurado como una aula encima de otra, como si fuera un panal. Es verdad que al ser muchas, pues hay que tener pasillos, salidas de incendios, recreos y tal, pero si uno rompe con eso, creo que las mejores experiencias en este momento están yendo por ahí, ¿no? Están yendo por romper lo que había sido el proceso de institucionalización de la educación. Institucionalización en el sentido fuerte y micro, es decir, aparte de convertir la escuela en una institución en la que un grupo pequeño de gente profesional maneja, manipula, conduce o cuida, como quieran, a un grupo más amplio, a los educadores, a los educandos, lo que hicimos fue especificar mucho
dónde, cuándo, de qué manera, con qué contenidos, a qué ritmo, especificar, normalizar mucho eso. Y lo que creo que permite este nuevo entorno de inmediatez, ubicuidad, de abundancia, etcétera, etcétera, es romper todo eso. Bien es verdad que una vez que entras ahí no puedes tampoco caminar solo, pero creo que la institución en general, vista desde fuera, vista como caja negra, tiene todo lo necesario para ser un buen escenario educativo, un escenario en sentido físico, pero también temporal, relacional, personal, etcétera, etcétera, siempre y cuando rompamos toda la organización interior, ¿no? Y creo que las mejores experiencias van en ese sentido. La más espectacular y que se ha hecho más popular, también por la significación histórica que tiene, probablemente ha sido la de los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas lo que han hecho, formulado en general, es una cosa muy simple, es romper el espacio, romper con el libro de texto y su estructura como tal, romper con el método de evaluación, y lo único que conservan en gran medida es el tiempo, que yo creo que es el siguiente paso. Pero la vieja pregunta sobre si la tecnología va a sustituir a la escuela y tal y cual, la respuesta es rotundamente no. La pregunta es muy vieja. Yo la recuerdo del nodo. La recuerdo, un momento no sé dónde está eso, pero lo recuperaría para ponerlo en YouTube como está mandado. Pero recuerdo haber visto en un nodo un robotito, de estos tipos, el bajito de la droga de las bases, Pedro de Dor, ¿cómo se llama? Que le hacían preguntas, la capital de Francia, París, la Alemania, Berlín y tal. Y entonces Matías Prats, padre, preguntaba, ¿sustituirán estos robots al maestro y tal, no? Ya saben ustedes que esa pregunta se ha hecho con todo, con toda la tecnología capaz de manejar un par de datos. Nunca ha sucedido así, pero no ha sucedido así esencialmente porque no hay quien sustituya la función de custodia. Sino muchas familias, muchas, no todas, ni mucho menos la mayoría, pero muchas se podrían llevar a sus hijos como lo están haciendo ya los modernos, no los antiguos, sino los modernos en Estados Unidos, en Silicon Valley y tal, y lo llevo a casa, que yo lo hago mejor hasta que entre en la universidad, que es otra historia, pero hay que reconocer esa función de custodia, esa función de educación general que nos la enseñanza, etcétera. Entonces tenemos todos los elementos para renovar esa institución, ¿no? Eso es lo que quiero decir cuando digo más escuela, menos aula. Es posible. Que se haga o no. Bueno. Y bueno, terminaré aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer escucharte. No me preocupa mucho, no me llama mucho la atención cuando ese colectivo de personas que acceden a puestos de responsabilidad en el ámbito de la educación, que es significativo, ¿no? Porque la educación crea empleo para actores distintos en puestos de responsabilidad con una facilidad que no se da en otras áreas. Hablan o leen un discurso, ¿no? Utilizan la expresión de que la tecnología es un instrumento, es un estándar. A los pobrecitos se los colocan los que les han escrito los discursos y va incluido por defecto el que la tecnología es un instrumento. Me preocupa el hecho de que, como tú señalabas, haya muchos profesores que siguen pensando que la tecnología es un instrumento y sea muy difícil el invertir ese discurso y intentar convencerles de que no, que la tecnología, como señalabas, es el entorno, es un elemento que deben de integrar en su reflexión como un elemento más, como cualquier otro de los que utilizan en la educación. Y esto venía al hilo de que me gustaría que nos señalases, insistieses en una reflexión que haces en otro libro anterior tuyo, que es el tema de el docente como profesional. Me parece que es un tema importantísimo. Estamos convencidos que la transformación del sistema educativo, del aula, solo procederá en la medida en que los maestros se empoderen, los profesores, los maestros se empoderen en la medida en que asuman ese rol determinante, ese rol que asumen otras actividades laborales, otras profesiones, y que sin embargo, por razones que explica de manera precisa, en el ámbito de la educación cuesta más que en otros ámbitos el que los profesionales de la educación asuman ese rol de profesional.
Yo tengo una peculiar visión de la profesión docente que no es muy compartida, ¿no? Creo que, bueno, esto lo que se dice de ella en términos maravillosos, la maravillosa profesión donde puedes estar con gente, hacer cosas estupendas y estas cosas que se hacen tanto ahora de recuerdo, hostia, que el maestro fue determinante en su vida, que le salvó de no sé qué, Penac lo expresa muy bien esto, ¿no? Un maestro te puede salvar de cualquier cosa, pero la verdad es que no soy muy optimista. Yo creo que hemos creado un poquito un Frankenstein, ¿no? Yo tengo un origen marxista y siempre he creído que la economía es una relación de poder, y etcétera, etcétera. También he creído que el Estado lo es, pero también creo que el conocimiento lo es. Cuando digo conocimiento no refiero a ser muy listo, saber mucho, sino a administrar el acceso al conocimiento. Y yo creo que la profesión docente vive todavía, tiene una imagen de sí misma que es como una especie de proletariado ilustrado. Como eres el proletariado, estás mal, te tratan mal, mereces siempre más, estás justificado para todo, y como eres ilustrado, eres estupendo y vas a salvar el mundo, ¿no? Pero yo creo que es un grupo con intereses, ¿no? Con intereses muy claros y con intereses que a veces están en contradicción con lo que interesa a la sociedad, incluso con lo que interesa a su público más inmediato, ¿no? Vivimos en gran medida de un mito. Quizá una de las mejores expresiones de ese mito es esa película La lengua de las mariposas, que hace llorar siempre a los maestros, que es muy tramposa, ¿no? Porque es un poco la pasión de Cristo, pero el maestro republicano, pero bueno, está bien, estas cosas pasaron, ya lo sabemos, no son falsas, pasaron, pero claro, no vivimos ahí ya, ¿no? Yo no la uso mucho porque sienta muy mal, pero mi idea es que los profesores tienen un rendimiento decreciente y los alumnos tienen unos costes crecientes y eso es sostenible, ¿no? El viejo modelo. Es decir, en esa película de Don Gregorio y Monchito, Don Gregorio es ese profesor que aunque no lo hubieran pagado, querría haber sido profesor, maestro y lo habría hecho maravilla, pero lo que hace Don Gregorio una maravilla es el proceso de selección. No el proceso de selección en sí, no las pruebas, los exámenes, o como las cosas, sino la poca gente y quién era esa gente que en ese momento querían ser maestros. Y Monchito pues es lo peor que uno puede imaginarse en una aldea rural, caciquil, perdido, vale para todo, ¿no? Pero si uno pone eso en una curva de costes crecientes y una de rendimientos decrecientes, pues se da cuenta de que al principio sobra profesor, tenemos mucho más de lo que el alumno necesita, pero a poco tiempo las curvas se cruzan y empieza a faltar, ¿no? Y el modelo es insostenible. En España se maneja mucho la idea de que el profesor está mal pagado, maltratado, etcétera. No es verdad, es al revés. Es una profesión con riesgos emocionales elevados, etcétera, y con muchos inconvenientes. Pero bueno, las condiciones son muy razonables, es muy segura desde el principio, el acceso no es difícil, la paga es buena, etcétera, y te lo puedes creer mucho, que eso es muy importante. Pero puede que hayamos llegado incluso a un momento de selección perversa. Una vez, hace unos años, por casualidad, hice una investigación, hice una investigación que no tenía nada que ver con esto. Era sobre cómo las parejas deciden dónde viven, si tienen niños o no, si viven cerca del trabajo de él o de ella, quién deja el trabajo, si hay que dejarlo, etcétera, el empleo. Y o sea, las decisiones estratégicas. Y entre ellas, entre las parejas que estudiamos, que fueron poquitas, porque era muy cualitativo, muy intensivo, había 4 o 5 con algún profesor. Y me quedé sorprendido de la explicación que se da, por qué se hace uno profesor cuando no te entrevistan como profesor. Y es inequívoca por el tiempo libre. Es decir, por las vacaciones, la jubilación, el tiempo que tiene, etcétera, etcétera. No tengo expresiones recogidas, el verbatim, ahí registrados y tal, que me alucinan. Entonces, claro, cuando una persona tiene estas características, cuando una profesión mejora mucho, eso lo sabemos de otras profesiones, no solo de esta, empieza a atraer por las condiciones extrínsecas, no solamente por las recompensas intrínsecas. Entonces yo creo que esto ha pasado un poco aquí. Por consiguiente, yo creo que la parte de empoderar al profesor es correcta, pero es solamente una parte. Me gusta esa metáfora de Petit sobre Petit, que le llamamos que es sobre la mano intangible, la invisible y la de hierro. Creo que necesitamos las tres, ¿no? La mano
intangible, bueno, la metáfora de Smith era la mano invisible e intangible, ¿no? Petit la subdivide y dice la invisible son los incentivos en el mercado y la intangible es la cultura, lo que te hace hacer una cosa porque es lo que crees que está bien, sin más, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo educativo se han perdido las tres manos. Se ha perdido la primera que se perdió fue la de hierro, la inspección dejó de inspeccionar, los directores dejaron de dirigir, es imposible echar a un profesor a no ser que apuñale alevosamente a un alumno, ¿no? Después se perdió la invisible, no hay incentivos, porque los incentivos se generalizan enseguida a todo el mundo, se convierten en burocráticos, y cuando se pierden esas dos, se pierde la otra, porque somos kantianos, lo único que hacemos es interiorizar lo que la sociedad nos ha dicho que hagamos, a base de premiar unas cosas y castigar otras. Entonces la cultura también se pierde cuando un profesor llega a su centro y dice voy a hacer no sé qué, y dice, no hagas eso. Entonces esa mano cultural, esa mano intangible, pero yo creo que hay que actuar sobre todo en esos frentes, ¿no? Entonces normalmente cuando hablamos de qué hacer sobre el profesorado solemos hablar sobre todo de la cultura, vamos a darle reconocimiento, etcétera. Creo que eso es correcto, pero la verdad es que creo que por sí solo no llega a ningún sitio, es decir, que no hay quien se lo crea, ni siquiera los propios profesores, solo se lo creerán si efectivamente utilizamos los otros dos instrumentos. Yo creo que hay que actuar en los tres frentes. Preguntas. ¿Puedo añadir, comentar algo con respecto a este punto último? Bueno, mi nombre es Samuel, trabajo en la Universidad Camilo José Cela. Son muchos los interrogantes que me surgen al escucharte, pero muchos los puntos en común. No sé si piensas hacer libros siguientes centrándote en el papel de la gestión de los centros, en el papel, digamos, la vocación docente, perdida o no, recobrable o no. No sé si los contenidos también, la parte de los contenidos del currículum, es decir, es mejorable, es posible llevar esa idea de la innovación dejando la tecnología al lado a una forma distinta de componer el currículum, pero mi pregunta se centra en esto que me ha encantado, lo último que has dicho, recompensas intrínsecas y facilidades extrínsecas. Nosotros nos encontramos ahora mismo en un momento de transformación de modelo de universidad donde solo voy a hablar de un aspecto inconsciente, que es este aspecto que has dicho al final. Tienes un profesor investigador en la universidad cuyo leitmotiv es publicar mucho para tener un reconocimiento exógeno sobre el cual tú poco puedes hacer, más que liberarle de docencia para que pueda destinar más tiempo a lo que es investigar, y donde el retorno como institución no te llega prácticamente por ningún lado, porque él lo que quiere es básicamente acumular sexenios, acumular JCRs, acumular publicaciones para el día de mañana, si puede, irse de tu institución a una mejor institución. Nosotros, ante esa realidad, es complejo, pero hay que, de alguna forma hay que recrear o intentar instaurar una filosofía de trabajo distinta. O sea, no solamente la sociología, que es el campo de cómo mejora la profesión o cómo amoldo la profesión al tiempo presente, sino es cómo hago yo de alguien que ya viene cortado por ese patrón para que quiera quedarse en mi institución bajo una... No es una política de incentivos, porque alguien tampoco puede ser uno más competitivo que el resto cuando los recursos son limitados, en el caso nuestro especialmente, pues porque somos una universidad privada que dependemos enteramente de la matrícula del alumno para subsistir. Entonces, dices, ¿cómo aferro yo a una institución a alguien que solamente está aferrado a hacer de su futuro, o hacer su futuro, basarlo en la construcción de un currículum de investigación? Dices, bueno, pues me lo voy a llevar a la docencia y voy a intentar crear en la docencia ese mecanismo para que él, pues sacar de él lo mejor en términos puramente vocacionales. Es un reto absoluto. No sé si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir, pero en eso estamos, ¿no? Una de las primeras prácticas o de los quick wins que hemos logrado es crear un open space. Hemos roto el espacio físico, tú también has hablado de él. En el momento en el que tú sacas a la gente de los despachos, te cargas los cubículos y pones a profesores de todas las áreas de conocimiento a trabajar en un mismo espacio, ya la dinámica cambia. Es decir, la secundaria tiene más capacidad de resistencia que la primaria frente a cualquier política que venga de la administración donde sea, la universidad todavía más, ¿no? En el ámbito de la docencia, claramente. Si yo celebro que los jesuitas puedan romper el espacio,
no te digo cómo celebraría que pudiéramos hacerlo en la facultad. Yo estoy ahora, por ejemplo, concentrado en el máster de secundaria, ¿no? Entonces, damos 13 o 14 grupos de máster como si hubiera uno, como si cada uno de ellos fuera único, ¿no? Y ahí yo creo que hay que repensar la presencialidad, hay que repensar la articulación de los grupos, etcétera, y hay que hacer transparente la docencia. Yo no comparto la idea que a veces se plantea de que docencia e investigación se oponen. Creo que el tipo de docencia que la universidad, luego hay quien es buen comunicador, quien no lo es, y tal, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero de manera general creo que el tipo de docencia y aprendizaje que hacen falta en la universidad las hace mejor alguien que además esencialmente es investigador, y de hecho hay algunos estudios también sobre evaluación de los profesores por los alumnos que correlacionan muy bien con sus indicadores de investigación, en más individualmente que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que la docencia es absolutamente opaca, si el profesor de secundaria o primaria es el rey de su bola, en la universidad más porque tiene más poder, y más porque tiene una ventaja-desventaja, más desventaja-ventaja. Una ventaja del profesor de primaria y secundaria es que el alumno no se le puede ir, es lo que se llama un público cautivo. Pero un público cautivo es una ventaja siempre que no estalle. Y puede llegar a estallar, si no hay exit, hay boys, ¿no? Y en la universidad podría estallar, pero como aquello es voluntario, ya no son todos, van cuando quieren o no quieren, el pacto de dejarme en paz de un aprobado general es muy sencillo y funciona muchas veces en esa o en otra variante. Entonces es muy arcaica la forma de enseñanza en general, lo cual es malo en general, es muy desigual, hay de todo, pero es bastante arcaica en general, más arcaica diría en la formación más típica de aquellos que van a ser profesores, y por lo tanto debe cambiar. ¿Cómo debe cambiar? No creo que sea distinto, quiero decir, esencialmente no creo que sea distinto de cómo debe cambiar la primaria, sobre todo la secundaria, ¿no? Que tiene una estructura disciplinar. Se pueden romper esas disciplinas, se pueden romper esos espacios, se pueden romper esos tiempos, se puede repensar la presencialidad. Claro, luego una cosa es decirlo y otra hacerlo. Por ejemplo, Bolonia rompió eso hasta cierto punto. ¿Qué se hace? Lo mismo prácticamente que hace, ¿no? Un dato significativo para poner evidencia empírica de lo que digo, y sin ser sospechoso: sistema público puro y duro, digamos el modelo UK, el modelo británico. El Ministerio de Educación y Ciencia lleva 3 o 4 años lanzando una iniciativa que se llama TEF, Teaching Excellence Framework, que dirigen o comisionan 4 o 5 vicerrectores de 4 o 5 universidades no pertenecientes a las de élite, no pertenecientes al Russell Group, que es el Ivy League británico. Han hecho una nueva parametrización de lo que es el impacto social y el impacto económico que tienen las universidades, sobre la base no del impacto de la investigación o en la agenda de investigación, sino sobre la base de la experiencia alumno. Ninguna de las universidades del Russell Group aparece dentro de las 10 mejores universidades del TEF. Ninguna. Hay absolutamente universidades desconocidas dentro de las del Time Higher Education, es que ni aparecen allí entre las 800 primeras, que están las mejores colocadas cuando se trata de medir innovación docente, impacto de desarrollo, acompañamiento, mentoring, preparación no para un primer empleo, que es la obsesión aquí, preparación para gestionar tu carrera profesional cuando vas a trabajar no con distintas tipologías contractuales, cuando vas a cambiar de oficio, de profesión a lo largo de tu vida profesional. No han ido a ser maestros, sino que habían ido de rebote a la escuela de magisterio y no tenían en sus intenciones ser maestros. Por lo tanto, yo creo que partir de un principio vocacional inicial en los estudios de maestro me parece que es incorrecto. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos hay que identificar la profesión, hablaba Alfonso de cómo orientar la profesión, como una profesión absolutamente civil, es decir, mundana, y que tiene unas exigencias sociales a las que hay que responder y que tienen que saber desde el principio que a esas exigencias hay que responder para que se vayan dando cuenta, porque yo
voy viendo muchos alumnos, lo que me dedico durante este cuatrimestre es a las prácticas en los colegios. Tengo 7 colegios, voy a los colegios. Entonces, quieren enmascarar un poco a veces la incapacidad para ser maestro de una manera eficaz, con que no, es que a mí me gustan mucho los niños, en fin, esa cosa de que hay que eliminarla. O sea, no tiene por qué adjetivarse eso de esta manera, sino que tiene que haber un compromiso social, porque la escuela es una empresa social a la que tiene que responder a unas necesidades sociales, y son las que son, y hay que exigirles que sean así. Y por lo tanto, dentro de la formación, nosotros en la facultad tenemos la responsabilidad de ir eliminando un poco ese azucarillo vocacional y meterlo dentro de una sociedad absolutamente civil, con unas necesidades de respuesta en este momento, que si no te apuntas a ese carro, pues es que te quedas al margen de la vida social, o sea, pierdes totalmente el tren. Esto es lo que yo quería comentar. Escuchamos a la mano de hierro, que nos diga cómo se puede recuperar la mano de hierro. No, la mano de hierro está totalmente de acuerdo con Mariano, con el ponente. Sí que me ha sorprendido la expresión referente a la formación inicial. Para nosotros la formación inicial del profesorado es fundamental, y uno de los grandes hándicaps que estamos teniendo ahora es el déficit de cómo los profesores salen preparados para enfrentarse en los colegios a los alumnos. No solamente lo que tú decías anteriormente, es de la vocación, que llevas toda la razón. Tradicionalmente se han ido a hacer magisterio aquellos alumnos que no tenían nota suficiente, aquellos alumnos que huían de las matemáticas, y luego te los encuentras dentro de 3 años dando clases de matemáticas a los alumnos. Dices, pero si yo huí de las matemáticas y por eso me fui a hacer magisterio. Lo encuentras ahí dando clases. Entonces es conocida la anécdota de hace unos años, cuando las oposiciones de magisterio, alumnos que se examinaban de las oposiciones, que decían que el Duero o el Ebro, alguno de estos, desembocaba por Cádiz, por aquí, ¿no? Es decir, ¿dónde está la formación? Yo creo que es necesaria la formación inicial de los profesores, pero profesores considerados como técnicos, como profesionales, ¿no? Que se van a dedicar no por amor a los alumnos y tal, que también, si lo quieren, sino como una profesión, una dedicación y una preparación inicial que la tienen que tener. Para mí es fundamental. No sé si no te he entendido bien o que me he ido por otro derrotero. No, la vocación es una cosa que me gusta mucho a los sociólogos, porque yo me acuerdo de un libro hace 30 o 40 años de Amparo Almarcha sobre el profesor universitario. ¿Por qué es usted profesor universitario? Las respuestas eran por el dinero, por el prestigio, por las vacaciones, por los libros, ¿eh? Y por la vocación. Claro, 90 y tantos % por la vocación. Y decía, bueno, ¿por qué pones esa pregunta? Todo el mundo va a decir por la vocación, ¿no? La segunda vez que me encontré con la vocación fue cuando empecé a hacer etnografía en centros, o sea, visitarlos y mirar y preguntar a la gente. Y yo oía decir mucho, hay varios, entre otros términos, porque hay cosas que no significan para el profesor lo mismo que para los mortales. Yo oía decir mucho lo de esto es vocacional, que yo pensaba siempre, bueno, ¿qué va a ser, no? ¿Has elegido? Pues será vocacional, para ti al menos, ¿no? Hasta que descubrí que vocacional quería decir que si no quiero no lo hago. Más allá de mi horario, todo lo que esté haciendo que no sea entrar por la puerta y salir 3 horas después, incluido el hacer algo dentro, o sea, que podría estar leyendo el periódico y no me dirían nada. Entonces, todo esto es vocacional, ¿no? Es lo que... Y efectivamente, bueno, pues no tiene ningún valor, ¿no? Yo creo que de lo que tenemos que organizar en este momento, cuando digo lo de la formación inicial, no quiero decir que no sea importante, quiero decir que no es suficiente. No que no es suficiente como nunca lo ha sido ni lo será ninguna formación inicial, sino que es mucho menos suficiente hoy que cualquier momento antes, será menos suficiente en el futuro y es menos suficiente en esta profesión que en otras. Y lo digo pensando específicamente en la universidad, ¿no? Yo creo que necesitamos una formación más exigente y madura, Recibimos a gente, a mí no me preocupa la nota de corte, porque esa es la del último, pero la nota media es más baja que la de otros centros y salen con la nota más alta.
Entonces, como no hacemos milagros, quiere decir simplemente que vienen mal y posiblemente salen peor. Es decir, que ahí no han aprendido a... No, es verdad, luego hay gente estupenda, pero no creo que sea mérito del paso por la facultad, más allá de que hayan encontrado a no sé quién o a no sé quién, ¿no? En un lugar o en otro. Entonces creo que esa formación debería ser mucho más dura para ser selectiva, para que efectivamente pues sea algo que requiere tener ciertamente un interés, ¿no? En segundo lugar, que la selección no puede estar ahí. Lo estamos diciendo de mil maneras, lo del MIR, las prácticas, tal. Es más, yo ya sé que a ti te dolería, pero yo sacaría las prácticas de la universidad. Pero se puede hacer mejor o peor, pero que la universidad como institución no es capaz de organizar las prácticas. Y que esa supuesta colaboración entre universidad y centros lo que hace es que nadie se responsabiliza. En la mayor parte de los casos nadie se responsabiliza. Entonces uno da la nota máxima porque el otro la va a dar, o el otro la da porque el otro la dio. Entonces ahí no hay, yo diría mucho mejor que nos dieran ese cuatrimestre, esos 2 cuatrimestres que se llevan ahora las prácticas, para hacer lo que sabemos hacer, que es enseñar a la gente a estudiar, pensar, etcétera, que sabemos que no es suficiente, luego tienen que hacer otras cosas, llámese MIR, llámese periodo no sé qué, llámese como sea, y entonces con esa selección inicial, la gente que haya pasado esa selección, creo que estará en mejores condiciones de seguir formándose, de aprender por su cuenta, de bla, 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 ¿no? Lo que requiere, que es lo que es realmente una profesión. Por eso creo que es más insuficiente que nunca la formación inicial. Debemos separarla a otras cosas, pero no quiere decir que sea menos necesaria, es más necesariamente. Cuando he escuchado a Camilo José Cela, al principio cuando decías que formabais a la gente, a los investigadores, pero luego se... De esto que necesariamente no tienen que corresponderse, y el grado de divergencia es enorme, con las propuestas curriculares que se hacen en las distintas comunidades autónomas. Lo cual diríamos que quien de verdad establece el currículum son, en muchos casos, las propias editoriales, que son las que determinan, las que reelaboran las que interpretan algo que es imposible de trasladar al aula, ¿no? Con lo cual estaríamos en una situación paradójica, a la cual habría que asumir otra situación paradójica, que es que no hay ningún instrumento de control real, como ha señalado, para saber si la relación entre lo que aprueban las administraciones, el ministerio o las administraciones educativas y lo que sucede en el aula, hay una correlación. Y cada vez, lo que creo que es peligroso, sin ningún tipo de control o planificación de las administraciones, va creciendo la divergencia entre lo que sucede en muchos centros y lo que está previsto en el ámbito normativo, lo cual tiende a producir un perjuicio para aquellos que están menos capacitados para tener recursos y para tener capacidad organizativa al margen de las estructuras públicas, lo cual vuelve a ser, creo, una nueva amenaza de fractura en nuestra sociedad, a falta de ese sálvese quien pueda, cada uno haga lo que quiera, el que quiera aplicar el currículum del libro de texto masivamente, el que quiera aplicar el currículum que decida su centro educativo, su comunidad, pues tampoco le vamos a nadie a molestar demasiado, ¿no? Y es una situación, yo creo que bastante desconcertante la que tenemos en este momento en la educación. Tenemos tiempo para una pregunta más. Por favor. Bueno, muchas gracias, Mariano. Un placer escucharte, como siempre, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas, en otras no tanto, pero, por ejemplo, en el tema de la formación inicial discrepaba, pero ya has respondido a la pregunta que te han hecho antes. Entiendo que estoy muy de acuerdo en que lo esencial son los centros educativos que tienen que tener un proyecto y además que tienen que formar redes. Y si son redes de innovación, pues sería fantástico, ¿no? Es verdad que ya hay muchos centros que están haciendo esto. Y tienes razón en que son los centros concertados los que han iniciado esa ola de innovación a la que hay muchos centros educativos que ya se están sumando. Tenemos constancia, ¿no?, de ese tema. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las administraciones educativas para facilitar esa generación de proyectos en el centro y la generación de esas redes de innovación? Bueno, lo que creo que tienen que hacer es reforzar esos puntos, es decir, reforzar las direcciones, es decir, invertir la deriva
por la cual los directores han dejado de poder dirigir y son simplemente interlocutores y pantallas o muros para que no venga la administración, para que no protesten los padres, para que haya paz dentro, etcétera, etcétera. Segundo, forzar los proyectos, exigir los proyectos, que haya proyectos reales. Hombre, los hay buenos y van mejorando, pero el proyecto típico es un proyecto fotocopiado, que circula el sindicato o quien sea, o que pasa de un amigo a otro, se cambian los datos y se hacen unas formulaciones generales, constructivistas, los niños serán más altos, más guapos, más felices, etcétera, y los educaremos en la paz, la solidaridad, bla, bla, bla. Entonces, forzar proyectos reales, que quiere decir que tengan en cuenta en qué entorno trabajan, qué necesidades y qué posibilidades hay en ese entorno, con quién se puede contar fuera del colegio, o qué, y también quién es el centro, porque lo que es maravilloso en un sitio no puede serlo en otro, puede no serlo, incluso ser dañino en otro, simplemente porque los profesores son distintos y sus capacidades son distintas, son otras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Y propiciar las redes quiere decir, por un lado, propiciar, empujar las que son redes naturales, por así decirlo, los centros de una zona, los centros de distinto nivel. Tenemos un serio problema en la desconexión entre la primaria y la secundaria, que es donde se produce la hecatombe del sistema, pero también propiciar redes más informales, ¿no? Las que son de afinidad, de aquellos centros que simplemente quieren estar juntos porque hacen una cosa parecida, o profesores que tal y cual, ¿no? Entonces yo creo que esa es la vía. Luego ya se pueden discutir las fórmulas, nos interesa más qué hay que hacer con el director, debe ser de dentro, debe ser de fuera, debe ser elegido, debe ser nombrado, debe ser un cuerpo, debe quedarse cuando acaba, debe poder marcharse, hay que pagarle más, hay que pagarle menos, es la segunda parte de la discusión, pero la primera es tener claro que el director, evito conscientemente la palabra equipo, aunque sea un equipo, porque quiero enfatizar lo contrario, ¿no? El director tiene que dirigir. El proyecto tiene que ser un proyecto, no una declaración de principios, sino un proyecto que a los 2 años, a los 3, etcétera, tienes que mirar y ver si funciona, no funciona, lo cambias, lo mantienes o qué, ¿no? Y ahí la administración no puede sustituir a nadie, pero puede hacer mucho. Y esa es la que yo creo que es la ventaja casual y accidental en este momento de los centros privados y sobre todo concertados, que tienen todo eso acomodado. No me parece mal, porque no creo que debamos seguir una guerra entre un sector y otro, pero me parece simplemente que juegan con ventaja y que la van a tener este periodo, y que la escuela pública, que alberga a 2/3 de la población, debería espabilarse, y mucho en ese sentido, ¿no? Y las cosas que veo lo confirman, ¿no? Incluso un par de años hice una comparación entre la innovación, en este caso tecnológica propiamente, entre países, y bueno, ustedes conocen la secuencia de esto, ¿no? Primero se pensó que consistía en equipar, después se pensó que consistía en formar, después que consistía en tener soporte, o sea, el coordinador TIC, etc. Y ninguna de esas cosas tiene relación con la capacidad de innovación de los centros. España, de hecho, estaba muy bien en todas ellas, en cabeza en todas ellas, y en cola en la utilización de la tecnología. Entonces, metiendo más cosas, lo que encontré es que la relación estaba con la dirección. Donde la dirección es fuerte, los centros innovan. No porque el director sea un genio, sencillamente pues se pondrá el director adecuado, o no sé, se quitará otro o lo que sea, pero al final hay que tener una estructura. Y esa estructura no es una asamblea de profesores, un claustro, etcétera, etcétera, ¿no? A veces oponemos el currículum a eso. Yo creo que los currículos españoles son imposibles. Es que nadie los usa. Es decir, que el que lo aplica, entonces lo que se ha convertido es una coartada. Por eso insisto, donde te lo exigen con exámenes cada 2 meses o 3, pues impone, pero el currículum imposible español, el que quiere se lo salta y no pasa nada, el que quiere lo aplica, ¿no? Entonces, la guerra con los indicadores, los rankings, etcétera, aunque se hace en nombre de la ley de Campbell, el control exterior y no sé cuántos, en realidad es sencillamente una guerra en torno a la transparencia. Los rankings son muy malos, los indicadores fallan en muchos aspectos y tal, pero aquí lo que está en cuestión es la transparencia. Los centros son muy opacos, y a nadie le preocuparía un ranking si los centros fueran transparentes. Ahora, si son opacos y pones un ranking, como no sabes nada, entonces el ranking, claro, el ranking es la voz, la revelación, la voz del profeta, ¿no? Y
el libro de texto, yo estoy cansado de oír que iba a desaparecer, y el libro de texto tiene fuertes enemigos. Pero vamos, enemigos jurados en el mundo de la renovación pedagógica, la tecnología, pero no desaparece. ¿Por qué no desaparece? Porque el secreto, yo diría, no es el libro de texto, es el libro del profesor. Todo lo que el profesor no sabe cómo hacer a partir de ese gran currículum, de que hemos pasado a las capacidades y ahora a los valores, a las competencias y tal, se lo resuelve la editorial. Que es la que va allí y le pregunta, le dice lo que tiene que hacer. Si no le pregunta qué necesita. Necesito esto. Se lo dan y todos contentos.